Recibimos y le damos la bienvenida y las muy buenas tardes al diputado nacional por la Unión Cívica Radical, Pablo Cervi. ¿Cómo te va, Pablo? Silvio Sacomán y Nicolás Naves, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Silvio, y a toda la audiencia, Nicolás, y a toda la audiencia. Hola, Pablo, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Bueno, jornada maratónica, la del día de ayer en diputados, aprobándose precisamente el proyecto que prevé, ya tiene media sanción, una suba de los saberes jubilatorios del 7.2%, y a su vez hicieron foco en el aumento del bono que reciben los jubilados, que hoy se encuentra en 70.000 pesos y que pase a 110.000, además del tema moratoria, ¿no es cierto? Me gustaría conocer tus consideraciones y, bueno, obviamente vos votaste en contra de que esto acontezca. Sí, realmente algo que de alguna manera vemos una actitud de querer atacar el superávit que se viene sosteniendo desde el gobierno nacional como base de alguna manera o como gran objetivo a sostener, y que de hecho hoy charlábamos con funcionarios del gobierno y nos dicen que es una de las cosas que se está mirando con mucha atención, ¿no? Que se pueda sostener este equilibrio. Y básicamente nosotros habíamos avanzado o sostenido otro proyecto, que es el trabajar sobre una reforma del sistema previsional, porque lo que no dicen en estos casos es de dónde va a salir el dinero, ¿no? El kirchnerismo ahora, cosas que no dio en su momento, porque de hecho esto no es que de ahora el atraso que hay, que se viene complicando el tema de las jubilaciones, así como el tema de discapacidad, y hoy que están del otro lado lo utilizan eso, así como también otras cuestiones, ¿no? que atacan el equilibrio fiscal de alguna manera, y entendemos que hay que buscar alguna solución, alguna salida ya sea para los jubilados, pero es generando empleo, ¿no? Registrando el 40% de la economía que está en negro, generando empleo privado que hace 15 años no crece. Creo que esa es la salida. Ese es el primer paso, por supuesto, y es el gran paso que hay que dar. Y sí, de hecho hoy los mercados lo tomaron, digamos, la lectura de esto no fue buena, porque justamente, como digo, el equilibrio fiscal, el que se puedan sostener las cuentas, hace a que la Argentina sea creíble, porque de alguna manera lo que estaban acostumbrados, lo que hacía el gobierno anterior era emitir para generar estas cosas, pero hoy este gobierno que está buscando cómo se equilibra y bajar la inflación, esto no podés emitir para este tipo de cosas. ¿De dónde sacás los recursos? Es lo que no se dice o no se plantea desde la oposición. Además alteraría fuertemente no solamente el equilibrio fiscal, sino que también la macro al momento de necesitar emisión monetaria. Y de esa manera vas a generar el impuesto más cruel que recae sobre todos, pero sobre los que menos tienen fundamentalmente, que es el incremento de la inflación. Claro, por ahí los incrementos en lo que era discapacidad y tanto en la jubilación, había incrementos mensuales, pero que se lo iba comiendo la inflación, ¿no? En la medida que se demoraba. No creo que la inflación es el peor impuesto o el más regresivo que existe. La mejor política social es bajar la inflación. Y por otro lado, en Argentina tenemos que poder contener el déficit y la inflación, porque muchos dicen, bueno, un poco podés hacer, pero esto es como un adicto que está en recuperación, ¿no? Argentina es adicta a la inflación, y vos a un adicto que está en recuperación no podés decir, le doy un poco para que no se queje o no cruja, ¿no? Entonces, esto creo que es un gran esfuerzo que se viene haciendo y viene haciendo todo el pueblo argentino, y hay que consolidarlo. Por supuesto que lo hemos planteado también al gobierno, y nosotros teníamos un proyecto, nosotros votamos en contra del proyecto de Unión por la Patria. Después, si no salía ese, había uno que habíamos propuesto nosotros, que era plantear una reforma, justamente analizar y cómo reformular el sistema previsional, que entendemos que es lo que hay que hacer, porque hoy es insostenible en la medida que son pocos los que pagan. El 40% hoy no está en negro de la economía. Como decía, hace 15 años que el empleo privado no crece, y si no tenés de dónde sacar los recursos, va a ser muy difícil no solamente pagar lo que se paga actualmente, sino sostenerlos a futuro, porque el sistema cada vez o se invierte la pirámide, ¿no? Antes dicen que para que sea sano el sistema tenía que haber 3 o 4 aportantes por cada jubilado, y ahí estamos más cerca de 2 a 1, entonces eso es insostenible, claro, en el esquema que estamos, ¿no? Por supuesto.
Pablo, también, bueno, hace instantes hablábamos con Osvaldo Giancafilo, que también nos comentaba su voto positivo, pero le estábamos preguntando sobre todo el gesto político que se daba, si los jubilados podían cobrar un poco mejor, sobre todo con el bono que pasó de 70.000 a un poquito más de 100.000 pesos. Esto tiene media sanción. Exactamente. Lo tiene que definir, se tiene que definir en el Senado si se convierte en ley. Exactamente, pero también se hablaba de una especie de gesto político, porque también días anteriores los senadores aumentaron las dietas. Digo, le pregunto su opinión. Este aumento de jubilados que representa el 0,4%, ¿realmente se hace bastante imposible para las arcas del gobierno llevarlo adelante? Sobre todo cuando hace un par de días, en la misma semana donde se rechaza el aumento a jubilados, los senadores se aumentan las dietas. Sí, yo creo que los montos son totalmente diferentes los que implican. No estoy de acuerdo con lo que hicieron los senadores y de hecho habían dicho de bajarlo y no avanzaron en ese sentido. En el caso de los diputados estamos bastante por debajo y sigue otra lógica el aumento de las dietas, que es atado a lo que dé el Congreso de alguna manera. Pero hubo sí en el caso de senadores y que muchos se rasgaron las vestiduras, pero después no se votó para que eso se revierta, ¿no? Entonces, creo que sí es una muy mala señal, pero en montos es totalmente distinto. Vos hablas del 0,4 como si no fuera nada, ¿no? El 0,4 son miles de millones de dólares y que son varias economías como la fruticultura del Valle, son 4 o 5 veces la economía del Valle, que genera 40.000 empleos, o sea, y lo que factura total. O sea que no, si uno dijera cuánto impuestos saco de la economía, de una economía regional o de una economía, entonces pareciera a veces ese 0,4 que fuera muy poco, pero es 0,4 del PBI del país, ¿no? Entonces si se lleva 0,4 esto, el otro 1%, 2%, 3%, y hoy Argentina tiene un peso del Estado del 45, arriba del 40% del PBI contra países como Singapur, otros países que son que están yendo para adelante y crecen las economías que tienen alrededor del 20% del peso del Estado de Argentina. A principio de este siglo tenía alrededor del 25% y llegamos hoy a más del 40%. Entonces también son las cuestiones de quién paga esto. Y hablamos de que hoy están ahogadas las pymes, que no se puede crear empleo, y no solamente crear, sino que sostener. Porque yo lo llevé cuando fuimos a verlo al presidente en su momento, que fue la foto de los 5, y ayer se la mostraba a varios funcionarios, cuánto pagamos de aporte y contribución a una empresa acá que realmente te termina ahogando castiga al que da empleo. Claro. Y la realidad es que eso, si sigue estando el 40% de la economía en negro como está hoy, y se van a seguir jubilando gente que no aportó, no completó nunca los aportes, claro, es insostenible. Creo que todos queremos pagarle mejor y que los jubilados estén mejor, pero la realidad es que hay que ver de dónde se sacan esos recursos y hay que generarlos. No, pero lo de la moratoria es volver al populismo total y absoluto, y ahí sí también, como bien decís, la actitud del kirchnerismo, ¿sí? No tiene nada más que ver con destruir el equilibrio fiscal que se logró durante este gobierno y que, bueno, obviamente sigue en pie. Sí, como te decía, también hoy nos están mirando a Argentina con mucha atención, ¿no? Se consiguió la ayuda del Fondo Monetario, se necesitan que vengan inversiones, pero los inversores están mirando la estabilidad política, y la estabilidad política y que esto se consolida en el mediano y largo plazo pasa por el superávit, o de alguna manera contener las cuentas, que es el gran... o la gran política que ha implementado de alguna manera, o donde se sustenta en bajar la inflación y contener el gasto público, es donde se basa el programa de Milei, y que si no se logra sostener eso sería una muy mala señal y podríamos caer nuevamente en no sostener o no poder cambiar de una vez por todas el país. Y por supuesto que también faltan estas cuestiones, ¿no? Si no logramos generar empleo, y para eso hay que avanzar una reforma laboral, bajar la litigiosidad, porque hoy la mayoría de las empresas te dicen capaz que hoy en Neuquén, ¿no? El resto del país por ahí no está en la realidad, pero en Neuquén dice yo podría tomar más gente, pero la verdad que con cómo está la situación y cuando en vez de tomar un empleado lo adopto, como te dicen en muchos casos, lo dudan. Entonces creo que tenemos que generar esas condiciones para que haya empleo y más aportantes para poder sostener el sistema. Si no, se termina cargando en más impuestos para la pyme o para la empresa, y termina siendo inviable el sistema, ¿no? Como digo, todos quisiéramos que se pueda sostener y pagarle mejor, pero después todos se quejan también de que le aumentan los impuestos, le aumentan las tasas. Entonces
creo que ahí está donde deberíamos de una vez por todas cortar este fenómeno que se emitía dinero, que la inflación de alguna manera te comiéndole a los que menos tienen, porque le comía a los jubilados, al laburante le comía el bolsillo, y de esa manera se financiaba el gasto público, ¿no? Exactamente, pero también, Pablo, viste que hay una parte de un empresariado argentino que aún les cambien las reglas del juego por derecha o por izquierda, no entienden y siguen teniendo, mira, antes para poner a una persona en blanco, bueno, se tenía que hacer un montón de trámites y una burocracia pero tremenda. Ahora que se han cambiado un poco las reglas del juego, el mismo empresariado sigue y quiere mantener a gente en negro, digo, también. Por eso también... No todo, un digo, sector. Los empresarios prebendarios, por eso, obviamente. Por eso mismo, y este análisis también tiene que ver, digo, hay una parte donde hay una parte del empresario argentino que no está acostumbrado a una libre competencia. No sé cuál es su punto de vista respecto al análisis que acaba de hacer. Sí, no solamente el empleo informal o la informalidad en la economía, sino también el no están dispuestos a competir. Hay muchos sectores que quieren que se cierre la economía, porque cazado en el zoológico, como se dice, ¿no? Pues claro, por supuesto, por eso me refería a los empresarios prebendarios. Claro, por algo los viajes a Chile los fines de semana que estaban totalmente llenos, ¿no? Y eso de alguna manera ya se está revirtiendo a raíz de la apertura de las importaciones, fundamentalmente, como claro, bien decís, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la industria textil y de calzado, entre otras. Sí, yo ponía de ejemplo, por ejemplo, en la fruticultura, ¿no? Que nosotros competimos con Chile, que está a 500 kilómetros cruzando la cordillera, y un tractor vale la mitad o menos de la mitad de lo que vale acá, ¿no? Y uno necesita maquinaria, necesita insumos, y muchos de esos por proteger una industria nacional que muchas veces no es competitiva o de alguna manera hace que paguemos más por toda esta cuestión fiscal o de presión fiscal, pero son las cosas que hay que revertir si realmente queremos competir, si no vamos a quedar fuera del mundo. Entonces creo que hay muchas cosas por modificar, y como decías, hay muchos que no están dispuestos o no quieren que esto cambie, y son también los que terminan jugando políticamente, ¿no? Muchas veces apoyando a ciertos sectores que quieren desestabilizar, porque más allá de los que ponen la cara en el Congreso, claro, atrás hay muchos que no quieren que le toquen sus intereses, ¿no? No, seguro. Ahora, hace instantes hacías referencia al tema de cómo pueden llegar a ver los inversores lo que acontezca, que de hecho tienen el foco puesto allí en las elecciones de medio término. Pero la incertidumbre, entiendo, y corregime si considerás que mi mirada y mi análisis no es el correcto, este tipo de, digamos, comportamiento por parte de los inversores en torno a la incertidumbre, en torno a qué pasará en la República Argentina, se seguirá con las mismas políticas económicas, se anticipó, porque Cristina Fernández de Kirchner se presenta como diputada, como candidata a diputada por la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, y de algún modo se ha nacionalizado esa elección. Sí, esto que te decía antes, la estabilidad política le preocupa mucho a los inversores, porque hay muchas cosas que son a 10, 15 años y van a pasar varios gobiernos, varios colores, y tenemos una historia de ir y venir en economía. Hoy justamente charlábamos de ese tema, y cómo gente que confió en Argentina en su momento no le fue bien, o terminó teniendo que vender las empresas o no pudiendo cobrar las inversiones que había hecho, y eso lamentablemente es un mal precedente a la hora de que hoy se quiera que confíen y que inviertan, más allá de los cambios que están haciendo y algunas cuestiones. Hay sectores como el sector energético que está acostumbrado a lo que hace el petróleo, a trabajar en países africanos, en países complejos, y tiene una buena rentabilidad. Pero hay otros sectores que si no tienen previsibilidad no van a enterrar por 15, 20 años plata, siendo que después no saben lo que va a pasar, o viene un cambio de gobierno y te pisan las tarifas, o te quieren condicionar hasta la propiedad privada en muchos casos, ¿no? Entonces, claro, creo que esas son las cosas que tenemos que aclarar si realmente queremos recibir inversiones y que el país se desarrolle, y es parte de dar la estabilidad con políticas claras. Por eso es importante también en su momento la ley base, el RIGI, que generan previsibilidad a mediano y largo plazo, y creo que tenemos que trabajar en ese sentido. Después también esto que hablaba de la reforma
lo laboral para que se genere empleo privado que hace 15 años que no se genera en el país. Creo que son las cosas que tenemos que discutir. Claro, son las reformas de fondo que se necesitan: reforma laboral, reforma tributaria, reforma previsional. Y es realmente esto que te decía, tenemos un estado elefantiásico que hoy se lleva gran parte de los recursos, y bueno, ni hablar en la provincia de Neuquén, que han crecido enormemente los ingresos, pero a la par crecen los gastos, y hoy sigue siendo el 80% el costo de los gastos corrientes, ¿no? Lo que gasta el Estado. Exacto. Y el resto se lo lleva a la deuda, y queda muy poco para poder hacer obras de infraestructura, otro tipo de cosas, a pesar de que han crecido enormemente los ingresos gracias a las regalías y a los impuestos provinciales. Pablo, y también cómo queda la provincia del Neuquén, que está en busca de inversores y sobre todo para explotar el 100% de Vaca Muerta. Y bueno, recién también estábamos hablando, digo, por ahí el Ejecutivo Nacional da algunas señales controvertidas, pero a la vez se quiere mejorar esta reforma tributaria. Pero ¿en qué queda Neuquén? Porque nosotros necesitamos inversores y también necesitamos exportar el gas natural licuado. ¿Y cuál es tu análisis respecto a lo que sucede desde el Ejecutivo Nacional en comparación o en escala con lo que sucede acá en la provincia también? Sí, yo creo que a nivel nacional se ha hecho un ajuste importante de lo que hace a gastos y algunas reformas importantes, cosas que no vemos en la provincia que se repliquen de alguna manera, ¿no? Por ahí echan a uno o dos que viene faltando hace 3 años, y como para decir que aplican algo de motosierra, pero realmente no se ve un recorte importante en gastos, y bueno, en cuestiones también como lo que se hace de obra, evidentemente no existen los controles o siguen las mismas empresas que estaban antes, ¿no? En algún momento se hablaron de que había que cambiar eso porque había cuestiones complejas, se demoraba mucho, los plazos eran muy largos, pero siguen estando los mismos, y bueno, lo vimos con la Ruta 39, que a un mes de estar terminada se está rajando, ¿no? Yo creo que ahí sí que habría que echar. Si una empresa privada tenés esos problemas, hay que buscar quiénes son los responsables y tomar las medidas, ¿no? Yo creo que no hemos visto, no se ha hablado de quiénes son los que tenían que controlar eso, qué es lo que pasó. Le echan la culpa que se mueve la tierra y se fisura, pero evidentemente uno cuando ve la obra está mal hecha y alguien la recibió, alguien aceptó que se hicieran, y esas son las cosas que también son mayores costos, o en muchos casos es corrupción que termina costando carísimo, ¿no? Sobrecosto de las obras. Ahora, la última, Pablo, nos gustaría conocer tus consideraciones con respecto a la situación que está atravesando el Garrahan. Es una situación compleja que viene de hace muchos años, como decía antes, que tiene una complejidad de gestión también porque se mezcla el Ministerio de Salud de Nación y la ciudad, pero bueno, con profesionales de muy alto nivel, y que si uno ve el presupuesto de Garrahan ha aumentado por encima de la inflación, pero el problema es cómo se repartía ese presupuesto, ¿no? Que se lo llevaban más los administrativos otros y no así los residentes. Ahora se le hizo una mejora más que importante sobre el ingreso. Entiendo que son de las cuestiones que también hay que ir viendo, y son de gestión, de microgestión que el gobierno por ahí tiene que afinar, pero bueno, también entender que la posibilidad de estar en un lugar como el Garrahan y aprender ahí es también tener la posibilidad de capacitarse en uno de los mejores lugares del país, más exigente, que después te da una mayor salida laboral o una posibilidad también de aprovechar esos conocimientos. Seguro. Pablo, te agradecemos infinitamente este contacto, muy amable, como siempre. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y un saludo a toda la audiencia. Gracias. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Lo escuchabas al diputado nacional Pablo Servi, un diputado nacional por la Unión Cívica Radical.